Aleluya. ¿Cómo superar el miedo y la ansiedad? Ese es el título que yo le puse a la predicación. Mucha gente no sufre problemas económicos, no sufre problemas de otro tipo, pero sufre de miedo, sufre de ansiedad. Hay gente que está hoy sufriendo de todo ese tipo de males que son los males del siglo XXI, la depresión, la ansiedad, el miedo, el estrés, el temor, la duda. ¿Cómo superar el miedo y la ansiedad? Yo no sé cuántas veces tú has tenido miedo en tu vida, pero sabes, los discípulos de Jesús un día tuvieron miedo y vieron fantasmas. Vamos a leer San Mateo 14, 22 al 26. Quédense sentados para leer porque vamos a ir meditando en esta porción. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Hermano, la primera reacción que tuvieron los discípulos, ¿cuál fue? Gritaron: ¡un fantasma!, dijeron, y tuvieron miedo, dice la Biblia. ¿Dieron voces de qué? De miedo. Cuando tú tienes miedo, tú no dices: pastor, ayuda. No, tú dices: ayúdeme, pastor. Tú gritas, tienes miedo. Los discípulos gritaron. Hermano, la primera reacción que la gente tiene ante la adversidad es el miedo. Yo no sé por qué. La primera reacción es el miedo. Quizá las circunstancias que atravesamos día tras día son tan difíciles de superar. Yo no sé cuál es el problema de todo, porque aquí en la iglesia todos nos vemos felices, nos vemos con nuestras mejores ropas, nos vemos con una sonrisa. Los que tienen pelo se peinan, los que no, nos echamos brillo acá y allí andamos, ¿no? Pero todos estamos felices. ¿Por qué? Pero no se ve adentro de cada uno. Y adentro cada uno tiene sus propios conflictos. Y adentro, desde los niños hasta los adultos, tienen sus propios conflictos. Hermanos, pero nosotros tenemos la cualidad de los seres humanos, que es una cualidad negativa, que siempre nos enfocamos en lo negativo y no en lo positivo. Cuando hablamos de una persona, hablamos de lo negativo de esa persona y no de lo positivo de esa persona. Cuando vemos nuestra vida, hemos pasado cuántos años, hermanos, con salud, y ¿saben en qué nos enfocamos? En los 2 o 3 días que nos da aquella fuerte gripe, aquella influenza, aquel flu, y uno dice: ya no. Y ahí está uno enfocado en lo negativo. Y el ser humano, cuando se enfoca en lo negativo, entonces llena su corazón de miedo. En el caso de los discípulos, ellos sentían un miedo real. ¿Saben por qué? Porque allá en Israel había una historia que se fraguaba en el pueblo, que decían que si los marineros veían un fantasma en la noche en el mar o en el lago de Galilea, la barca se hundía. Y esa era la historia, ¿no? La historia. ¿Y qué pasó? Cuando ellos vieron a Jesús que iba caminando sobre las aguas, dijeron: este es un fantasma. ¿Qué pensaron ellos inmediatamente? La barca se va a hundir. Y vieron la distancia hacia la playa y dijeron: aquí no vamos a poder nadar hasta allá, nos vamos a morir. Entonces ellos pensaron ¿en qué? En la muerte. Vieron a Jesús caminando, pero como no sabían que era Jesús, dijeron: este es un fantasma, nos morimos, se va a hundir esto y nos morimos. Hermanos, ¿sabes qué pasa en la vida? Quizá, mira, los discípulos vieron un fantasma, pero mira, quizá tú sales del médico y sales con un diagnóstico, ¿no? ¿Y qué estás viendo tú? El diagnóstico, y miras ¿qué? Un fantasma. ¿Sabes quién se acercaba a los discípulos? Jesús. ¿Sabes? A través de estos diagnósticos o a través de las cosas raras de la vida, ¿sabes? Quizá Jesús es el que se quiere acercar a ti. Y te permitió llegar al médico, tener ese reporte malo, porque a través del reporte Jesús se va a acercar a ti. Los discípulos pensaron que era un fantasma, cuando el que se acercaba a ellos era Jesús. Tú quizá piensas que es un fantasma y tienes miedo, cuando Jesús es el que se está acercando a ti.
Por lo tanto, hermano, no tengas miedo de nada en la vida, hermano. No tengas temor. ¿Sabes, hermano? Las circunstancias difíciles a todos nos llegan por igual. Pero aprende a valorar las circunstancias difíciles. Hermanos, sigamos, Mateo 14. No pierdas Mateo 14, versículo 27. Escuchen esto. Enseguida, como la cosa está que ellos habían gritado, un fantasma, dijeron ellos. Pero ¿qué hizo Jesús? Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Amén. Hermano, el día que a ti te toque una dificultad en la vida, cobra ánimo y escucha esas palabras de Jesús que te dicen, no tengas miedo, yo soy. Aleluya. ¿Qué quiere decir yo soy? Dios quiere decir. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cómo se presentaba Dios? Yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Y Jesús, ¿qué dijo? Yo soy, les dice Jesús. ¿Qué quería decir? Yo soy Dios, les quería decir. No va a pasar nada, no se va a hundir la barca. No tengan miedo, cálmense, yo soy. Hermano, ese problema que tú tienes ahora, no tengas miedo, enfréntalo con gozo, sabiendo que Dios es el que está contigo. Él es el que está allí. Y tú dices, pastor, es que yo no he visto la respuesta de Dios. Espérate. Dios tiene un tiempo oportuno para tu respuesta. Dios tiene un tiempo oportuno. Un problema pequeño, Dios lo puede convertir en algo a tu favor. Hermanos, pueden dar un aplauso al Señor. Amén. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Hoy veníamos en el auto con el pastor y su esposa querida Mercedes. Y veníamos platicando, yo les preguntaba, les decía, hermanos, algún día ustedes allá cuando estaban en Guatemala, en aquella colonia del Milagro donde ni agua caía, porque lo que yo les dije anoche, que los camiones llegan a vender agua, es cierto, en Guatemala no hay agua. Y algún día pensaron, le digo yo al pastor, tener un pastorado en Estados Unidos con un terreno de 20 acres. No, me dijo, ay Dios mío, yo pensaba en sobrevivir. Pero Dios hace milagros. Porque aquí está el pastor. Y este terreno que es de toda la iglesia, 20 acres. ¿A qué hora es un centroamericano viviendo en un área donde no hay ni agua va a pensar, algún día me voy a ir a Estados Unidos y voy a comprar 20 acres? No, no lo piensa. Pero Dios sí lo piensa, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para ti, para darte un futuro y una esperanza. Amén. Los planes que tú tienes, hermano, síguelos haciendo, porque son planes humanos, pero los planes de Dios son mejores. Y a veces en las dificultades hay un gran plan. Amén, gloria a Dios. Mateo 14, 28. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Como Jesús les dijo en el 27, cálmense, les dijo, yo soy. Entonces en el 28 le dice Pedro, ¿eres tú? Si eres tú, manda que yo vaya. Porque Pedro no lo miraba bien, estaba oscuro. Dice que era la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Ahí está muy oscuro. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo soy. Y Pedro, como no lo miraba bien, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Fíjense, Pedro dijo algo importante. Si eres tú, le dijo, manda que yo vaya. Hermano, cuando Dios no te manda algo, la cosa no prospera. Pero cuando Dios te manda algo, la cosa prospera. Cuando Dios te manda algo, hazlo. Porque si Dios te mandó, Él va contigo como poderoso gigante. Y Él no te va a dejar. Amén. Amén. Pedro le dijo, manda que yo vaya. 14:24. Regresemos arriba. Dice, ya la barca estaba en medio del mar. Escuchen dónde estaba. Y era azotada por las olas. Había mucho viento, viento contrario. 25-26. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar, se turbaron diciendo, un fantasma. Pero el 27 Jesús dice, yo soy. Y el 28 Pedro dice, manda si tú eres que yo vaya a ti. Y luego vamos al 29 en adelante. ¿Qué dijo Jesús? Ven, dijo Jesús en el 29. Le dijo, ven. Y Pedro
descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, otra vez tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero ¿qué enseñanza nos da Pedro? Pedro escuchó la orden de Dios. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro empezó a caminar. Pero cuando Pedro caminó, vio la barca que se quedó por allá. Y vio a Jesús que estaba por allá. Y él se vio solito caminando. Y entonces tuvo miedo otra vez, dice la Biblia. Cuando Pedro volvió a tener miedo, empezó a hundirse de nuevo. Cuando Jesús vio que Pedro se hundía. Y Pedro: Señor, auxilio, tragando agua. Jesús caminó, le dio la mano y lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, quizá Dios te permita llegar al momento en que tú creas que ya te estás ahogando, que no hay salida para esa dificultad. Pero un policía en el camino te para y dices tú: solo esto faltaba, ahora sí, se acabó conmigo. Pero no, porque 3 meses después lo que Dios quería era darte ese papel que te hacía falta, y por eso permitió que pasaras esa tormenta. Hermano, no tengas temor, Dios tiene planes para ti. Solo gózate, como predicaba yo ayer: gózate todos los días, porque Dios hará un milagro en el menor momento. Cuando tú menos lo pienses, el milagro sucede y tú dices: gloria a Dios, esto era lo que Dios tenía para mí, lo que me estaba esperando. Pero tú no te atormentes. Pedro se atormentó, pero Jesús estaba cerca. Cuando tú sientas que te hundes, clama a Jesús como lo hizo Pedro. Y que esta congregación que hoy hay aquí venga a los cultos de oración. Porque esos cultos de oración son para clamar a Dios, para decirle: Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, yo sin ti no puedo. Pero los cultos de oración a veces sabemos 2 o 3 pelones y 2 peludos nada más, 5 ahí. Y los demás viendo allá su telenovela, poniendo sus pies así para arriba, con los dedos así para que baje la hinchazón. Hermano, pon las rodillas en el suelo y dale gracias a Dios. Y los días de culto de oración, ven, porque aquí está la presencia de Dios. Amén. Amén, hermano. No desprecies el culto de oración, porque ahí es lo que Pedro le clamó a Jesús. Le dijo: Señor, sálvame, me hundo, me ahogo. Y Jesús extendió la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, la fe es lo contrario a la duda, y la duda lo contrario a la fe. Cuando tú tienes duda, tienes miedo. Pero cuando tú tienes fe, tienes confianza y esperanza, y sabes que en medio de todo Dios está contigo. Versículo 31. Jesús extendió la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, el Señor nos da grandes lecciones. Vamos a los salmos. Vean qué dicen los salmos. Dios es experto, hermanos, en renovar tu fuerza. Quizá hoy viniste al culto con grandes penas, con grandes dificultades ahí en el alma, en tu mente. ¿Qué dice Salmos 55, 22? ¿Qué dice el Salmo 55, 22? Dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hermano, echa sobre el Señor tu carga. Echa sobre el Señor tu carga. ¿Cuál es tu carga, hermano? ¿Sabes? La carga más pesada que un ser humano puede llevar sobre sus hombros no es la carga del divorcio, no es la carga de la enfermedad, no es la carga de nada de eso. La carga más pesada que el ser humano puede cargar sobre sus hombros es la carga del pecado, porque la carga del pecado provoca ansiedad, provoca depresión, provoca angustia. La carga del pecado provoca una vida eterna lejos de Dios, perdida en el infierno para siempre. Pero deja sobre Jehová esa carga del pecado, y luego todas las demás cargas las verás livianas. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Jehová no dejará para siempre caído al justo. Pero a veces el Señor permite las dificultades para que te salgan esas lágrimas.
Y decía el pastor, dicen que los hombres no lloran. Eso lo dice el mundo. Pero las lágrimas, todos los que hemos llorado saben esto. Las lágrimas como que son las ventanas del alma. Y cuando uno llora se libera y se siente la paz en el alma. Hermano, echa sobre Jehová tu carga. Hoy piensa en esa carga que tú tienes. Hoy es un buen día para poner sobre el Señor tu carga. No confíes en el abogado, no confíes en la corte, no confíes en la compañía. Confía en el Señor, porque Él es el defensor de ti, el defensor del pueblo que confía en Él. Se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Jehová de los ejércitos. Él es más que cualquier abogado. Él es más que cualquier médico. Él es más que todo. Él es el Señor. Pero necesitas confiar en Él. Y como Pedro, clamarle a Él en medio de tu angustia. Hermano, Isaías 40:29. Si quieres lo buscas, y si no te lo sabes de memoria. Que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero que los que esperan en el Señor, que renovarán sus fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿Cuál es la clave? Esperar en Dios, esperar en Dios, esperar en Dios. Cuando un hijo tuyo se enferme, lo primero que tienes que hacer, dobla tus rodillas. Padre, guíame, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Padre, guíame, ayúdame. Lo primero, cuando tengas un problema, una dificultad legal o lo que sea, dobla tus rodillas. Aquel día en la carretera, lo único que se me ocurrió hacer, clamar a Dios, y Dios hizo un milagro, porque Dios es Dios de milagros. Dios no ha pasado, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero a veces queremos que Dios haga milagros y nosotros seguimos pecando. Así no es. A veces tú quieres un milagro, pero sigues visitando a la otra. A veces quieres un milagro, pero sigues chateando con la otra. Así no es. A veces quieres un milagro, pero sigues viendo la pornografía en el internet. Así no es. A veces quieres un milagro, pero sigues estafando, pero sigues mintiendo. Pero no, así no es. Cuando tú quieras un milagro, deja el pecado atrás, echa sobre Jehová tu carga, dobla tus rodillas y ya vas a ver milagros, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo he visto milagros en mi vida y tú también los has visto, pero tú y yo quizá no le ponemos atención por el trajín diario. ¿Sabes qué es un milagro? El primer milagro, que somos salvos por gracia. El segundo milagro, ¿conoces tú a alguna persona con una enfermedad terminal y tú no la tienes? Tú estás bien. Es un milagro. Pero cuando tú estás sano, se te olvida agradecer a Dios por la salud. Cuando estás sano, se te olvida eso. Cuando estás enfermo, estás aquí llorando y clamando. ¿Por qué cuando estás sano no estás aquí llorando y clamando y agradeciendo? Padre, gracias porque estoy sano. ¿Cuántos hoy están en los hospitales? Mi misma familia está muriéndose, pero yo estoy sano. Gracias, Señor. ¿Por qué no clamas con esa misma intensidad cuando estás bien? Porque estamos acostumbrados a ver solo lo malo. Hermano, Dios te ha sostenido. Mira la familia tuya, mira este chico, hoy cumplió 15, pasó acá. Los papás de ese chico, hermano, deberían estar de rodillas siempre. Los papás de todos ustedes deberían estar de rodillas, porque ¿sabes cuántos chicos de 15 ahora andan perdidos en los vicios, en las drogas, en el sicariato, en las armas y en todo? Y este chico está aquí y diciendo él con sus palabras: esta es mi casa, dice, yo nací aquí y esta quiero que sea mi casa para siempre. Yo les aseguro que vamos a fallecer todos los viejos de acá, hermano Sergio, el pastor, todos los viejos, pero este chico va a ser uno de los líderes en el futuro. Y yo les aseguro, de aquí a 50 años, cuando él apenas tenga 65, porque ahora cumplió 15, dentro de 50, quizás los más viejos ya no estemos, pero él va a ser uno de los líderes. ¿Y qué tenemos que hacer? Doblar rodillas y decir: Señor, gracias porque mi hijo está bien. Pero solo lo hacemos cuando nuestros hijos están mal. Hermano, cambiemos ese chip. Hagámoslo cuando están bien.
Aquí está el hermano Néstor con su nena en el piano, su otro chico en la música, hermanos, todos en la música. Hermanos, doblemos rodillas por ellos y digamos gracias, Padre. ¿Cuántas niñas de la edad de mi hija embarazadas, en drogas, todas tatuadas, parecen piñatas por todos lados, y mi nena ahí sirviendo? Padre, yo te alabo. Dale un buen marido, dale un buen esposo, hermanos. Acostumbremos a dar gracias a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios es Dios de milagros. Aleluya. Pero nosotros somos ingratos porque solo lo buscamos cuando estamos mal. Busquémoslo cuando estemos bien, porque ahí está la clave del éxito de la vida cristiana. Buscar a Dios cuando estás bien. ¿Tienes algún hijo pequeño? Busca a Dios. No te quedes en la casa, tráelo a la iglesia. Quizá tú estás cansado de la semana de trabajo. Quizá trabajaste en la noche del sábado y el domingo llegaste a casa a las 7 de la mañana y tú dices, no, yo quiero descansar. Y tus hijos se van a perder. Y cuando ellos sean grandes te vas a lamentar de que se perdieron. Y vas a venir a llorar, pero será tarde. Cansado como estés, báñate, agarra a tus niños y mételos al carro y tráelos aquí, porque en la escuela dominical aprenden, y ellos aprenden y se gozan, y vamos para arriba. Y yo te aseguro que el cansancio te pasa aquí en la iglesia, y después vas a almorzar con tus niños, pero tú dices, Señor, gracias por mis hijos. Hermanos, cuidemos a la familia, por favor. Este país se acaba a pedazos. La familia está echada a perder aquí, pero aquí en la iglesia no. Aquí habemos familias fuertes y estables. Cuando te sientas en angustia, clama al Señor. Cuando estés en bendición, clama al Señor. En ambos, clama al Señor. Yo le puse de título a esta prédica: ¿cómo superar el miedo y la ansiedad? Aquí está la respuesta: clamando al Señor en todo tiempo. En bonanza y en dificultad. Como dijo Pablo, y lo estudiábamos anoche, he aprendido a estar contento, teniendo como no teniendo, comiendo como no comiendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Puedes repetir eso conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya voy terminando. Aleluya. Pido a la nena preciosa del piano que me ayude. Gloria a Dios. Voy terminando. Vea los salmos. Mira que dice la Biblia, Salmo 92:10. Yo me lo sé de memoria, pero búscalo y subráyalo. Y cuando te sientas en angustia, léelo. ¿Qué dice? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Hermano, ¿sabes tú algo? Mírame acá. El león es el rey de la selva, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el único animal que no le tiene miedo al león? Se llama búfalo. Ese es el único que no le tiene miedo. Todos los demás miran al león, dan media vuelta y salen corriendo. El búfalo no. El búfalo mira al león y se planta aquí y da un pasito hacia acá y lo observa y da otro paso, y mientras lo observa empieza a sudar. El búfalo se llena de aceite su cuerpo, sudor como aceite, y ese aceite huele feo, muy penetrante, pero el olor penetrante hace llamar a otros búfalos de la manada, y otros búfalos cuando huelen eso saben que hay alguien de su manada, de su familia, que está en peligro, y empiezan por el olor, lo buscan, y cuando siente el león hay otro búfalo acá, y cuando siente el león hay otro búfalo acá, y cuando siente el león hay 20 búfalos acá. Y cuando el búfalo principal ve que toda su manada está aquí, entonces camina directo y embisten al león, y el león da media vuelta y sale huyendo. Hermanos, el león podemos tipificarlo en esta imagen como Satanás, que dice la Biblia, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y los búfalos, Salmo 92:10, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y luego dice, habla del aceite, ¿viste? Seré ungido con aceite fresco. El aceite en la Biblia es figura del Espíritu Santo. Entonces cuando tú estás en la iglesia, hermano, clamando a Dios como búfalo, estás solito como estaba hermana Mercedes, hermana Camila y el pastor Otoniel. Cuando se iban los 12 chicos a trabajar lejos, solitos los 3 venían a orar. Pero ellos eran los búfalos.
y estaban como búfalos. Tú estás solito en la iglesia como búfalo en el culto de oración, pero ese sudor de búfalo va a llamar a otro y va a llamar a otro. Y hermano, y cuando sientan la manada de búfalos, van a echar fuera al diablo de sus vidas. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Cuando yo leo eso, yo pienso en esa imagen que les conté y digo, yo soy un búfalo. Solo no puedo, solo no voy a poder, pero en manada todos juntos podemos y vamos a vencer al diablo. Amén. El único enemigo a vencer es el diablo, porque el diablo es el que mete el pecado, la carne, el mundo. Todo eso son obras del diablo. Pero si tú vences al diablo, tendrás victoria. ¿Sabes quién venció al diablo? Cristo lo venció. Cristo lo venció. Tú no tienes que vencer al diablo, él está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Hermano, ¿puedo pedir que vengas aquí tú, querido? Tú que estás aquí en segunda fila. Ven. Sí, quiero poner un ejemplo. Y con todo respeto del ejemplo que voy a poner, ven, sube. Miren, aquí está este hermano querido. Párate acá, aquí. Ahora, mírame acá de frente, así con tu cuerpo. Listo. Digamos que somos boxeadores. Él es boxeador y yo también. Fíjense. Vamos a boxear y yo le golpeo y empiezo a sacarlo, y luego un gancho al hígado y empiezo a desbalancearlo, y luego un gancho acá y se cae. ¿Quién ganó? Yo. ¿Cómo soy yo? Soy el vencedor. ¿Qué hace la Federación de Boxeo de Carolina del Norte? Me da un cinturón. El vencedor. ¿Y mi esposa qué es? Él me pegó, yo estoy todo morado, todo así, golpeado, pero le gané. Yo soy vencedor. Y mi esposa, sin subir aquí, sin que él le pegue, ella es más que vencedora, porque yo agarro el cheque que me da la federación y se lo doy a mi esposa. Y aquella ahí anda en el supermercado comprando cosas sin pelear aquí. Yo peleé. Yo fui el vencedor. Ella es más que vencedora. ¿Sabes qué dice la Biblia? Cristo venció en la cruz. Cristo es el vencedor, pero tú y yo no tenemos que ir a la cruz. Tú y yo somos más que vencedores. Tú y yo no tenemos que enfrentar al diablo. Cristo lo venció en la cruz. Él lo derrotó. Tú y yo somos más que vencedores en Cristo. Thank you. Somos más que vencedores. Yo no entendía esa frase, más que vencedor. Yo decía, ¿hay alguien más que vencedor? Si el ciclista ganó la meta, ¿cómo? Él es el vencedor, ¿hay alguien más que él? La entendí cuando pensé en este ejemplo. Vi a los boxeadores todos maltratados, y luego miro a los 3 días a las esposas de los boxeadores ahí en los medios de comunicación, todas fifí, así, fufú y todo. Yo digo, ¿y ellas no han peleado? No, aquel peleó, aquel en el hospital, así, y la esposa gastada. Así somos tú y yo. Cristo fue a la cruz. Ahí le golpearon, ahí lo lastimaron, ahí le pusieron una corona de espinas, ahí le escupían. Y tú y yo no tenemos que ir a la cruz. El diablo está derrotado, hermano. El diablo no tiene arte ni parte en la iglesia. Tú eres más que vencedor en Cristo. Amén. Última cita. Dice la Biblia, Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermano, de casualidad estás cansado, te sientes cargado. Hoy es un día especial para venir al altar. Aleluya. Cristo mismo dijo, vengan a mí los que estén cansados y cargados, yo los haré descansar. ¿Sabes? El cansancio más grande que un ser humano tiene, ya te lo dije, es el cansancio que el pecado le impregna. Y anda cargando con pensamientos del pecado. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dejé a mi mujer? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y el pecado se anida acá
y te provoca ansiedad. Pero la clave para dejar el miedo y la ansiedad es venir a Cristo. Él te dará descanso. Si alguien está cargado y cansado, venga a Cristo. Él le hará descansar. Amén. El cansancio físico no es nada. El cansancio mental por el pecado, eso sí es agotador. ¿Habrá alguien que quiere aceptar a Jesús hoy? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.